Nuestra región latinoamericana es una de las más bellas de todo el mundo. Nos caracteriza un ámbito y un espíritu singular, ¿no? Un espíritu único. Tenemos diversidad lingüística, biológica, étnica también, todo tipo de diversidad, ¿no? De paisajes, de ecosistemas. Es una región preciosa y puedo decir que me siento orgulloso de ser latinoamericano. Sin embargo, por supuesto, también tenemos nuestros retos, nuestros desafíos que debemos asumir colectivamente y abordar colectivamente. Desafíos económicos, de seguridad, de inestabilidad política, tensiones regionales entre diversos países de la región y uno que el día de hoy abordaremos. Y son los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. ¿Qué implica defender los derechos humanos? ¿Y por qué se están defendiendo los derechos humanos? Bien, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un espectro muy amplio en realidad. Los derechos humanos van desde el derecho a la educación, al agua potable, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, muchísimos derechos más, ¿no? Precisamente, así que no estamos hablando de un ámbito en específico, estamos hablando de una cuestión universal e inherente a todos nosotros, como lo dice precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió 75 años de su ratificación, de su adopción en 1948, el año pasado, básicamente. Puntualmente, ¿por qué querríamos defender los derechos humanos? Pues bueno, por bastantes razones. Una de ellas porque están siendo vulnerados y es lo que pasa sistemáticamente en nuestra región y por supuesto en todo el mundo. Les pondré un ejemplo muy simple de entender. Simplemente imagínense que pertenecen a una comunidad que depende del agua de un río, pero viene una multinacional y luego desvía el agua de ese río. Precisamente eso es una situación que parece, bueno, excepcional, ¿no? Yo no he escuchado eso, pero en realidad es una situación mucho más común de lo que ustedes podrían llegar a creer. Es una situación que se repite, la explotación de los recursos naturales y la afectación de derechos fundamentales y esenciales para la sociedad civil, para los ciudadanos de muchos países latinoamericanos. Entonces ahí es donde surge la figura de defensor de los derechos humanos. Personas que con valentía, con constancia, con esfuerzo se organizan para denunciar esas violaciones a los derechos fundamentales, lo cual es un derecho humano, porque defender los derechos humanos es también un derecho. Es decir, a mí no me pueden impedir defender y alzar mi voz por el medio ambiente, por mi territorio, por mi comunidad o por cualquier violación a la garantía de estos derechos fundamentales. Entonces la labor que hacen los defensores de derechos humanos es esencial, porque primero los derechos humanos son la base del desarrollo de nuestra sociedad y por otra parte están aquellos que nos protegen, que protegen nuestros derechos, que han llegado a dar la vida. Ese es el reto que hoy Latinoamérica está asumiendo, el riesgo que implica ser un defensor de derechos humanos. ¿Cuál es el riesgo? Bien, a nivel mundial hay un riesgo muy alto para defender los derechos humanos, porque aquellos que defienden los derechos humanos, que son activistas, que ejercen ese rol en nuestra sociedad, están expuestos a conflictos, a entornos de violencia, ¿no? A conflictos armados, a guerras, a muchísimos entornos muy complejos. Pero puntualmente Latinoamérica tiene esa singularidad de la cual hablaba al principio. Latinoamérica es la región del mundo más mortífera para ejercer ese derecho a defender los derechos. Se preguntarán, ¿y de cuán mortífero estamos hablando? Pues de unas elevadas cifras. 3 de cada 4 ambientalistas de todo el mundo a nivel mundial en 2021 fueron asesinados en América Latina y el Caribe. Y no es una situación, digamos, aislada del año 2021. Es una situación que es absolutamente recurrente. Afortunadamente me siento orgulloso de ser latinoamericano, pero lastimoso y lamentablemente tenemos que asumir estos retos y enfrentarlos. Los gobiernos, las empresas, el sector privado, la ciudadanía, todos estos actores tienen que enfrentar la inseguridad que tienen los defensores de derechos humanos, porque de hecho muchos de ellos, los gobiernos, las empresas, son a veces quienes cometen las violaciones en contra de estos defensores. Y no se imaginen que solamente son asesinatos, que es lo peor, perder la vida de un ser humano que está dando su tiempo y su vida por defender su territorio y los derechos de toda la comunidad. Son también amenazas, es hostigamiento, es persecución, no solamente en la vida real, también en las redes
redes sociales. De hecho, el año pasado pude participar en junio en la Cumbre de Defensores Jóvenes de Derechos Humanos junto a la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lowell, y en esa cumbre pudimos identificar esos defensores jóvenes, pues que no solamente son asesinatos, también son criminalización de los defensores de derechos humanos, también es hostigamiento, amenazas, todos estos riesgos básicamente que hacen que Latinoamérica sea la región más peligrosa para ejercer el activismo, como ya lo he dicho, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué solución se está planteando? Pues bien, hay bastantes soluciones, ¿no? Por una parte podemos hablar de soluciones nacionales, y es que los estados garanticen la seguridad de los defensores, que no haya impunidad. Otra situación muy grave en Latinoamérica en acceso a la justicia, ¿no? Impunidad y corrupción, algo que suele pasar. Pero por otra parte, no solamente a nivel nacional, podemos hablar a nivel regional. ¿Ha habido algún avance? De hecho, sí. Hay un avance muy grande, que es este documento que ven aquí. Siempre que hablamos de tratados, pues bien, el tratado, la Declaración Universal, pero ¿cuáles son esos tratados? Pues aquí están esos tratados. Estos son los avances, las propuestas, las implementaciones que se deben hacer en el territorio para proteger a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué es? Este de aquí, lo voy a leer porque tiene un nombre larguísimo, es el Acuerdo Regional de Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También conocido, mucho más conocido que por este nombre, porque es muy difícil de decir, como el Acuerdo de Escazú, debido a que fue adoptado por algunos países latinoamericanos y caribeños en la ciudad de Escazú, en Costa Rica precisamente. ¿Y de qué trata este acuerdo? Pues bien, como se podrán haber dado cuenta, destaca la palabra acceso, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe dedicado a esos derechos del acceso, básicamente, a tres principales pilares: el acceso a la justicia, el acceso a la información y el acceso a la participación pública en la creación de las políticas públicas, de las decisiones que se estén tomando sobre las comunidades, porque no es posible que se esté definiendo el futuro de una comunidad sin consultar a esa misma comunidad. Para eso está Escazú. Escazú es un instrumento, una herramienta jurídico-política que sirve para implementar y establecer esos derechos. Puntualmente, el principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Río. ¿Y de qué es eso?, se preguntarán. Pues bien, todo se remonta al año 1992. En aquel año se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, la Cumbre de Río. De esa Cumbre de Río es de donde provienen varias convenciones internacionales bien conocidas. Muchos escucharán la COP, ¿no? La COP de clima, que este año es en Azerbaiyán, en su capital, Bakú, en el Cáucaso, en Asia. Escucharán la COP de biodiversidad, que este año es en mi país, en Colombia, en Cali, la COP 16 puntualmente. Escucharán muchas otras, pues todas esas COP provienen de convenciones, provienen de tratados. Una COP es una conferencia de las partes que surge tras la ratificación, tras la adopción de un tratado, de un acuerdo internacional. Pues bien, esas convenciones provienen de la Cumbre de Río de 1992. Eso fue un hito histórico, básicamente. De ahí proviene la Convención de Cambio Climático, la Convención de Desertificación, muy poco conocida, la Convención de Diversidad Biológica o de Biodiversidad, simplemente, ¿no? A partir de ahí, en esa misma cumbre se firmó, se adoptó la Declaración de Río sobre el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, que tiene unos 27 principios o artículos. Y el principio 10 está dedicado a esos derechos del acceso, como lo mencionaba antes: el acceso a la justicia, el acceso a la información, el acceso a la participación pública. Entonces es clave. A partir de ahí, 20 años después, unos 10 países latinoamericanos en el 2012 se ponen ese reto de llegar a un consenso a nivel regional que busque garantizar estos acuerdos, que buscan crear ese instrumento jurídico que hoy es Escazú, para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, pero también para garantizar esos derechos de acceso a la población civil, a la sociedad civil, que han costado bastante. Y finalmente se llegó al acuerdo. Después de muchos años de discusión, de redacción, de negociaciones, se llegó a un acuerdo que es el que hoy en día tenemos, ¿no? Que está ratificado, y lo voy a mencionar, en los siguientes países: en Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia,
Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay, y está en proceso de ratificación en diversos países, como por ejemplo en el mío, que ya ha pasado por el Parlamento, por el Congreso de Colombia, que ha pasado por el Ejecutivo de Colombia y que finalmente ahora está en stand-by, digámoslo, en la Corte Constitucional, y que está evaluando la ratificación, la integración de Colombia en el acuerdo, y asimismo en otros países de la región que son claves en la protección de los defensores de derechos humanos. Y de hecho, puntualmente en Colombia es el país más peligroso para ser defensor de los derechos humanos. De hecho, en el año 2021, Frontline Defenders registró unos 358 asesinatos y violaciones de derechos humanos contra los defensores de derechos humanos. 252 de esos asesinatos fueron en Latinoamérica, es decir, más o menos el 70% del total. Es brutal, y un tercio de ello estuvieron relacionados con los pueblos indígenas y otro tercio eran de Colombia. Es decir, Colombia está encabezando la lista de asesinatos contra los derechos humanos, y esto es una situación que se debe denunciar, y por eso exigimos la ratificación precisamente de este acuerdo regional como lo es Escazú. Y de nuevo, como lo decía, no piensen que esto es una situación aislada. Aquí tengo precisamente los datos. En el año 2021 se registraron unos 200 asesinatos de defensores de derechos humanos de parte de la organización Global Witness, ¿no? Antes di los de Frontline Defender, ahora este es de Global Witness. Pues bien, 157 defensores de derechos humanos a nivel global fueron asesinados en América Latina y el Caribe de los 200. Son números absolutamente alarmantes que nos deben impulsar a tomar acción y alzar nuestra voz por los defensores de derechos humanos, para honrar su vida y para honrar su trabajo, precisamente, para honrarlo y celebrarlo. Así que por eso seguiremos y seguimos exigiendo la ratificación de Escazú en los países que aún no lo han hecho, y la implementación, seguir la responsabilidad del cumplimiento de esos acuerdos, ¿no? Después de la implementación. Y de hecho, la próxima semana en Santiago de Chile, en Chile, se llevará a cabo la COP3 de Escazú, la tercera conferencia de las partes del acuerdo de Escazú, de este acuerdo regional fundamental, y estos son espacios fundamentales para el diálogo, para la discusión entre la sociedad civil, que por cierto ha aportado bastante de manera histórica a este acuerdo regional, organizaciones juveniles, organizaciones de todo tipo provenientes de la sociedad civil que han dado sus contribuciones, y por supuesto también este es un paso para que todos los ciudadanos de América Latina y el Caribe se involucren en este tipo de procesos participativos, ya que se acerca la COP3 de Escazú.